poesía. Con diversas cosas de la vida nosotros hacemos poesía. O hacemos que todo parezca tal vez tenga, o la sublimación de la belleza. Pese a que la belleza también tiene una suerte de ambigüedad o esta suerte, digamos, que tenemos en diferentes puntos de vista. Entonces, ¿qué es lo que sucede? De que dentro de esta poesía espejo que yo le denomino, me empecé a dar cuenta que en una ocasión conversando con un señor me decía, tú desarrollaste algunas cosas y esas las hiciste de algún modo, las transformaste en poesía. Inclusive tu dolor o situaciones como que haya conocido a mi padre a los 20 años, la haya transformado en poesía, creo que también fue una forma, porque hay algunas personas que inclusive escriben por catarsis o buscan la forma de escribir poesía con el propósito de hacer fluir lo que... Y por otro lado viene el lenguaje que en ocasiones trata de ser la osadía, de decir ciertas cosas, como yo digo en uno de mis poemas, que yo digo, no es mi caballito de batalla, pero sí es una suerte de invitación. Si van por Valparaíso, los estaré esperando. Para ese día, para esa hora, en ese minuto, en ese segundo, no antes ni después. Y si aún vivo estoy, los estaré esperando. Les mostraré que Valparaíso cae desde el cerro hacia el mar. Los llevaré desde donde los poetas enamorados muchas veces nostalgizan y caen en nostalgia de la orilla de la costanera. Los llevaré a caminar por ciertos cerros donde muchas veces se converge en esa comunidad natural que tenemos todos, donde la vida de población antiguamente en Valparaíso era una vida de calle. Salían todos a la calle, todos conversaban, se hacían estas tertulias y hacían ciertos eventos en los cuales muchas veces toda la gente participaba. Y hasta el día de hoy existen personajes en Valparaíso que todavía siguen manteniéndose de una u otra forma, como es el motemey, existe todavía el afilador de cuchillos. Entonces personas que, o el mismo pescador, y esa suerte, esos personajes hacen una poesía que está ahí, que muchas veces hay que recopilarla, hay que llevarla. Y yo hice un trabajo en el cual traté de llevar un poco esta suerte de esa mirada que de algún modo yo decía, en realidad viene el Día de la Mamá, pese que yo estoy en contra de eso que se celebre el Día de la Madre, porque el Día de la Madre son todos los días del año. A mi madre, digo, no la he dejado descansar en paz porque generalmente es un grillo que me está diciendo cosas al oído, que diga ciertas cosas, y me ha hecho hacer de pronto cosas que yo digo, si la primera poeta que conozco y reconozco es mi madre. ¿Por qué? Porque ella dentro de su oralidad, que no tenía mayores conocimientos, no tenía mayor educación, pero era una biblioteca que andaba. Yo le preguntaba a mamá, y amor, ¿qué es lo que es? Y me daba una cátedra de amor, pero con palabras simples. Y eso en una ocasión pues me encontré con otra persona y me dice que su padre le había preguntado, ¿tú sabes lo que es pecado? Y él sale con una alusión de pecado, de inmensa... No, le dice. Lo que el bien te dice sí, tú le dices no. Eso es pecado. Es una bonita descripción. Y simple. Simple, sencillo. Entonces hay adalid de la bondad, del cristianismo, de todas las tendencias que en algún momento conllevan a que nos podamos unir, esta amalgama, esta comunión que debe existir entre las personas. Lamentablemente entre los poetas nace algo que muchas veces tiene esa suerte de que de un momento uno cae en el ego, o que no, que yo creo que soy mayor o soy más grande que este otro. Y en este como yo le denomino, una suerte de canto que hice para el asunto del Día de la Madre, escribí: me resisto. ¿Cómo no resistirme a la vivencia en el tiempo del reloj? Lo sé que lejos de todo, eres como la palabra no enunciada, en el sino donde no habita la verdad. No te recuerdo, mamá, porque vives en mí desde el día en que decidí que la poesía fuera como la piedra filosofal, donde se encuentra. Entiendo de qué hablaba la vida en los silencios mientras lavaban la ropa en la artesa, mientras más saben de las lágrimas
que derramaste, mientras el amor no llegaba. Ahora busco en cada rincón de la mente donde queda guardada para siempre, almita del bien. Así defino esto. Gracias por venir a acompañarme cada noche cuando me arropo entre las sábanas limpias que tienen ese aroma que tú le colocabas a la ropa hasta terminar el día, en donde muchas veces debías guardar la ropa porque la lluvia se avecinaba. Era como un decreto eso de las sopaipillas de zapallo, esas de verdad, que venían destinadas a amar al día siguiente, donde las recalentaban el brasero, que siempre tuvo ese calor de madre. Esas no son historias, son vivencias que me hacen amar la vida, tal como tú la amaste. Pese a que lo que faltaba, por eso las familias son todas distintas, porque las madres paren, traen sus hijos al mundo, con esa idea de comunidad, donde el lenguaje son las palabras que se decían con todo, el amor del mundo, una cápsula viva. Hoy quise traerte aquí para que otros tengan esa llave para encontrar el álbum de fotos de la memoria. Por eso creo que este día es universalmente distinto a todos los demás que vive cada uno. Siempre recuerdo cuando llegué con el esqueleto de una máquina de coser, Singer, haciéndome el payaso. Tus ojitos eran luces que brillaban. Por eso las madres, como sean, son la escuela primaria. Todas de una vez. Respeto todas las formas. Pero es su vientre que se agrieta por darnos cobijo desde antes de nacer. Por lo demás pierden sus piezas dentales, porque el calcio se va en el amamantarnos. Y cuando ya ancianas padecen de dolores que no podemos imaginar. Elevo mi oración por todas las madres que están postradas con enfermedades del olvido, mientras nosotros no las padezcamos con esto que nos fue regalado, la vida. Y digo esto, respeto toda la condición de que cada uno tuvo de sus madres, porque hay muchas mujeres que en algún momento inclusive se embarazan para salir de la casa, buscan cualquier forma para huir de la casa, no tienen el mejor recuerdo de su madre. Sin embargo, pese a que posterior a ello yo era el hijo mayor y vino una hermana, y ella en cierta medida le molestaba la condición de mi madre, que tenía esa suerte, como yo digo, de escuela primaria. Era dar los primeros pasos, la primera enseñanza, porque para quien sea maestro debe entender que la primera escuela parte en nuestro hogar. La madre es la primera maestra. Es así. Es como digo por ahí, es la primera psicóloga, la primera doctora, la primera que muchas veces sabe cómo decirnos las cosas, la que nos mira solamente a los ojos y sabe qué es lo que estamos pensando, lo que nos está sucediendo. La que mejor nos conoce, ¿cierto? De alguna forma, por lo menos en el caso mío, a mí me sucedía, ¿qué te pasa? Nada. ¿Pero qué te pasa? Mamá, nada, nada, mamá. No, si a ti te pasa algo. Y seguía insistiendo, hasta que lograba que yo le dijera algo. Me correteó muchas pololas, que hasta el día de hoy yo agradezco que me la haya correteado. Porque curiosamente, después de 40 años, apareció la primera que tuve. La primera de la situación, ella se divorció. Después se juntó con otro hombre, no duró mucho. Y ahora está con un tercero y no se lleva bien. Entonces yo me pregunto, o sea, ese ojo clínico que tenían de ver un poco más allá, como dice la palabra metafísica, más allá de lo natural. Y cosas que no nos cuestionamos. Entonces la poesía mía va con eso. Lleva de la mano eso. Lleva de la mano muchas veces, en algún momento, retratar con palabras simples lo que pienso, lo que siento y lo que muchas veces denuncio. Con palabras simples siempre así. Trato de lo posible que no confundirme en muchas veces, si bien es cierto tu expresión con respecto a esto, lo juglar y todo esto, uno lo aprende. No lo digo yo, lo dicen los libros. Sí, a lo que yo voy, en alguna medida creo siempre que existen formas simples para decir una realidad. Quizás no sea la verdad, en mi mirada, pero la mirada mía como poeta me ha hecho conocer gente maravillosa. Me hace sentirme cómodo en muchas partes. Me he sentido lo más pequeño en lugares donde me han hecho sentir muy grande. Como algo que me pasó en Argentina hace poco. Yo soy adulto, soy duro, tengo alguna persona que dice, no, porque tú tienes el ceño fruncido, eres una persona mal genio, eres una persona dura. Pero el tema principalmente es que la poesía yo la tomé porque es una forma propia de buscar la sensibilidad. Si bien es cierto, me gustan
las imágenes poéticas, las imágenes literarias, la, todo lo que concierne la retórica y todo este tipo de cosas, pero creo que muchas veces en algún momento somos tan grandes que en ocasiones hay gente que en algún momento llena tanto de metáfora un poema que a veces no se entiende, solamente lo entiende la persona. ¿Crees tú que tu poesía es empírica entonces? En tu caso sería empírica, o sea, tiene Sí. que ver con tu